55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Maestra en Derecho Maite Casales Campos, consejera estatal electoral. Ha desempeñado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Actualmente preside la Comisión Ejecutiva Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas y las comisiones temporales de fiscalización, así como la Comisión del PREP. Ha tenido a su cargo la reciente realización de 2 consultas en materia indígena. Ha realizado distintos cursos otorgados por la Escuela Judicial Electoral. Realizó una misión de transparencia electoral en Madrid, España. Recientemente participó en el curso de Derecho Indígena impartido por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos. Actualmente, integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y vocal de vinculación con los soples de Renacedi. En Parlamento 55, La entrevista. Bienvenidos a Parlamento 55, un programa que se hace con los esfuerzos del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado y la Escuela de Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca. En esta ocasión nos acompaña la consejera Maite Casales, consejera del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Consejera, muy bienvenida. Y también está con nosotros nuestra compañera, la licenciada Zuleima Puga. Gracias, doctor. Buenos días. Muchas gracias, consejera, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Pues hoy tenemos otra vez en el programa una reflexión sobre los procesos electorales que hoy por hoy en todo el mundo, ¿no? Sobre todo pues digamos en los países donde hay democracias que se están consolidando o ya están consolidadas, una vez más van a elecciones. Es el caso de nuestro país, que el próximo día 2 de junio estaremos una vez más ante la boleta electoral y haciendo uno de los ejercicios ciudadanos más importantes para las democracias, que es ejercer nuestro voto. Por eso hemos invitado a una persona con un gran conocimiento, como es nuestra consejera Maite. Ella pues tiene una gran trayectoria, pero antes de hablar un poco de esta trayectoria, nos gustaría que nos diera un saludo, consejera. Muchísimas gracias y pues gracias por el espacio, de verdad es muy valioso, yo creo, para toda la ciudadanía morelense escuchar y poder conocer un poquito respecto de estas reflexiones que seguramente se darán el día de hoy. Y bueno, yo comentar que antes de llegar al INPEPAC estuve en el Tribunal Electoral, fui ahí secretaria proyectista, lo que me permitió obviamente pues tener contacto con ya algunos medios de impugnación, sobre todo no perder de vista que no solamente cuando hay jornada electoral, los medios de impugnación están en cada momento, pese a que algunas veces hay un poco de pues confusión respecto a que qué se hace de las autoridades jurisdiccionales y administrativas cuando no hay proceso electoral. Bueno, pues también hay bastante trabajo, dado que pues se resuelven temas respecto de incluso personas que ejercen el cargo en ese momento y algunas otras cuestiones intrapartidistas de los partidos políticos y temas distintos laborales que tenemos conocimiento, y pues ahí fue donde comencé a tener el conocimiento o adquirir experiencia respecto de la materia electoral. Posteriormente pues se me da la oportunidad de ser actualmente consejera electoral. He presidido las comisiones de asuntos jurídicos, de transparencia, actualmente presido la comisión permanente de pueblos y comunidades indígenas, la comisión temporal para la fiscalización de la liquidación de los partidos políticos y la comisión temporal para el seguimiento de las actividades del programa de resultados electorales preliminares, y también integro distintas comisiones, ¿no? En el INPEPAC hay cerca de 13 comisiones permanentes,
y actualmente 3 comisiones temporales. Entonces la carga de trabajo se distribuye en todas estas comisiones. Somos 7 consejeros estatales electorales. La presidenta forma parte de esta integración, sin embargo no puede formar parte de las comisiones. En ese sentido, pues se distribuye el trabajo entre 6 compañeros, sin embargo todos nos involucramos en cada una de las actividades para pues poder llevar a cabo en este momento la preparación de la jornada electoral que ya iniciamos desde septiembre del año pasado. Consejera, y es que justo en la semblanza veíamos eso, sabemos que eres licenciada en Derecho y con una maestría en Derecho también. Me imagino que nunca hubo dudas que querías la carrera de Derecho, ¿no? Sí, así es, desde temprana edad, yo creo desde la secundaria, me atrevo a decir que sí me fui inclinando hacia las ciencias sociales, y pues ya yo estudié en la preparatoria, ahí ya en el último semestre te llevan por áreas afines, entonces obviamente desde ahí me incliné hacia las ciencias sociales y posteriormente pues entré a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Soy ahí orgullosamente venado. Pero pues siempre tuve intención de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México y esto se me permitió en una especialidad. También tengo la especialidad en Administración y Procuración de Justicia, la cual estudié en el campus de la UNAM y posteriormente la maestría también en la UNAM. Sin embargo, pues regreso a Morelos y se me permite participar en el Tribunal Electoral, como ya lo comentaba, y actualmente pues estar también en el INPEPAC. ¿Ese fue el primer acercamiento con el sector público, digamos, con el servicio público? Antes de eso, en Ciudad de México, durante mis estudios de especialidad, estuve en el Registro Público de la Propiedad de aquel entonces DF, todavía era el Distrito Federal. Sí, ahí estuve en la calle de Manuel Villalonguijín, muy cercano al Monumento a la Madre. Ahí está el Registro Público de la Propiedad. Estuve en el área de certificados de libertad de gravamen, posteriormente en el área de embargos y ahí estuve bastante tiempo, unos 3 años. Después concluyo mis estudios de maestría y regreso al estado de Morelos para continuar en este servicio público. Eres originaria de Morelos, ¿naces sí, aquí en Morelos? Sí, de hecho soy de Cuautla, Morelos. Ah, muy bien. Entonces hiciste la prepa en la prepa 5. En la prepa Cuautla. Perdón, la 3, ¿verdad? La Cuautla es la 3. No sé el número, pero es... de la UAM, pues. Ríos Alvarado, sí. Sí, la prepa 3 de Cuautla. Así y es. Desde entonces ya te veías tú en la parte de las ciencias sociales. Sí, me involucraba en los temas... pues cuando eres un poco más joven te inclinas hacia lo justo, pierdes de vista muchas veces lo legal, ya eso lo vas aprendiendo conforme pues se van generando tus estudios. Yo la verdad estoy muy agradecida con la universidad pública, sin embargo pues también reconozco que hay universidades privadas con gran pues preponderancia en la República. Una de ellas pues es el TEC de Monterrey, ¿no? También hay otras tantas universidades y en algún momento me gustaría también formar parte porque tengo intención de hacer algún doctorado, pero bueno, eso ya será más a futuro, pero sí me incliné desde más pequeña por las ciencias sociales. Y entonces tu primer trabajo, además del DF, aquí en Morelos, ya llegaste al Tribunal Electoral. Así es, antes de eso estuve en Tribunal Agrario, pero cuestiones más de pasante, de comenzar a aprender, prácticas sociales. Estuve también en la Procuraduría General de Justicia en aquel entonces, generando prácticas profesionales y también pues no falta el que litigas. Entonces en algún despacho jurídico, también aquí en Cuernavaca, para poder conocer pues cómo son los juzgados de distrito, los tribunales colegiados, la distinción entre las instancias, todo lo que cualquier estudiante de derecho tiene que conocer para poner en práctica los conocimientos, porque ahí nos damos cuenta que es importante la teoría, pero también ir generando la práctica, porque de lo contrario, pues muchas veces es complejo ya salir a la vida real una vez terminada la carrera, me imagino que cualquiera que ésta sea. ¿Y has incursionado en la docencia? ¿Has dado cátedra?
Sí, se me ha permitido poder participar en algún diplomado para titulación en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, que forma parte de la UAM, y bueno, pues se me ha brindado también oportunidad de generar algunos cursos o ponencias ya un poco más enfocadas a la materia electoral. Y ya en el tribunal nace esta pasión por el tema precisamente electoral, ¿sería? Sí, porque justo te vas dando cuenta de todos los actos que se tienen que generar para llegar a un proceso electoral y poder hacer efectiva esta democracia que tanto hemos buscado que se pueda concretar o materializar. Además de que te vas dando cuenta, pues, de todas las otras cuestiones que implican ello. A mí me tocó un tema muy interesante estando en tribunal en 2015 cuando comenzaba la paridad de género, que eran cuestiones que se llamaban acciones afirmativas. Entonces te vas dando cuenta cómo en general se tienen que buscar espacios a través de luchas sociales para alcanzar primero se hablaba de una igualdad, ¿no? Después se cambió el término a una equidad para al final llegar a una paridad. En el 2015 yo recuerdo que se intentó hacer una paridad y ajustes para poder integrar un Congreso del Estado. Eran ya 20 diputados, no era una integración anterior como 30, 10 y 10. Sin embargo, en análisis de la Sala Superior, que es la máxima instancia en cuestiones electorales, pues se determina que se cumple la paridad en la postulación, es decir, se actuó bien. Y fue algo muy interesante porque pues generó sí modificaciones a nivel constitucional, pero un poquito de atraso al menos en el estado de Morelos para lograr materializar esta paridad. Esto logra surgir hasta el 2018 y bueno, luego llegan más sorpresas, ¿no? Con las candidaturas indígenas, con los demás grupos identificados como en situación de vulnerabilidad, para poder ir brindando espacios. Entonces a mí me queda claro que la materia electoral, y algo que me gusta de ella, es que no es estática. Es muy similar como a otras materias en derecho, la constitucional, derechos humanos, laboral. Sin embargo, el derecho electoral, además de tener tiempos muy cortos para sus resoluciones, porque debes de vivir momento a momento, y una vez iniciado proceso electoral, algo muy curioso y que debes de estar preparado para ello, incluso preparar a tu familia, es que todos los días y horas son hábiles. Es decir, no hay descanso, se contabilizan sábado y domingo, los plazos se corren por horas a veces, entonces tienes que pues estar preparado, gustarte un poquito el estrés, la adrenalina de poder generar cumplimientos en cortos plazos. No hay suspensión de los actos, es decir, los actos se generan y una vez que se revoquen o se confirmen, pues se generan las modificaciones y además es una materia muy dinámica. Algo puede pasar en 2015 que en 2018 es completamente un criterio distinto para llegar a 2021 con también análisis y nuevas reflexiones que te permiten pues ese dinamismo, ¿no? Entonces es estar en constante actualización y pues continuar leyendo precedentes jurisdiccionales, que es yo creo que lo que más te da en línea respecto de cómo están resolviendo los tribunales en materia electoral. ¿Cómo es la llegada al INPEPAC? Sabemos que hay un proceso que se sigue para llegar a ser consejero. ¿Cómo fue este proceso para ti? Bueno, pues se apertura una convocatoria. De hecho, ahorita está la convocatoria abierta, seguramente a lo mejor lo conocen. Se abrió convocatoria, al igual que para Morelos, para distintas entidades federativas. Y se hace un concurso con etapas muy específicas que se delimitan desde la convocatoria. Es muy parecido el concurso que yo realicé al que actualmente está. Inicias con un examen de conocimientos. Una vez que pasas esa etapa con una calificación obviamente límite para que puedas accesar a la siguiente, se genera un ensayo que versa sobre temas electorales, pero también temas sociales, porque no se tiene que perder de vista que cualquier acto que determines en un Consejo Estatal Electoral, pues involucra a los partidos políticos, obviamente, a las candidatas, a los candidatos, pero sobre todo a la ciudadanía morelense a través de sus distintos grupos
que la pueden conformar. Presentas este ensayo, es valorado por Colegio de México, es la institución que contrata el Instituto Nacional Electoral, porque ellos son los que toman la determinación, y una vez que se analiza solamente si es idóneo o no, es decir, tú ahí yo me imagino que lo que califican, además de lo que contestas, son cómo resuelves los temas y la ruta crítica que generas para poder identificar el problema, los actores que se involucran y pues obviamente dar una solución a este planteamiento. Una vez que pasas el ensayo, hay una entrevista que te realizan los consejeros nacionales del Instituto Nacional Electoral a través de grupos. Ellos son 11 consejeros, se generan distintos grupos y una vez pasada la entrevista, pues ya se toma una determinación que se presenta al pleno del Consejo General del INE. Vaya, qué proceso, pero también, bueno, como tú lo decías, es tan dinámico el derecho electoral y es tan complejo, ¿no? Que pues sí se requiere un nivel de dominio de la materia, ¿no? O sea, no puede llegar como para otros cargos alguien que vaya a aprender, ¿no? O sea, así como decía Videgaray, ¿no? Que llegó a aprender a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Se necesita alguien que ya tenga la formación, la habilidad y la capacidad de resolver, porque también lo decías, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no resuelven en tiempo? O sea, le están afectando a un ciudadano en sus derechos políticos y electorales. Entonces, bueno, sí, me imagino que debe ser muy complejo, pero también muy gratificante, supongo. Sí, es muy gratificante y es interesante porque los que concursamos no necesariamente todos somos licenciados en Derecho. De hecho, en la integración actual del Consejo, la consejera presidenta tiene una licenciatura en Ciencias Físicas. Hay otro consejero, mi compañero el consejero Pedro, tiene una licenciatura también, es maestro, docente en matemáticas. Sin embargo, bueno, tienen obviamente experiencia que los involucra con consejos municipales, consejos distritales o algunas otras áreas de decisión que permiten que formen parte de una integración. Y esto también abona mucho cuando hay debates o diálogos para poder sumar a temas concretos, porque es otra visión. Y esto también obviamente ayuda. Y efectivamente se busca que haya experiencia, porque cuando son los nombramientos, generalmente ya estás en proceso electoral. Por ejemplo, yo puedo compartir que mi nombramiento es en 2021, pero yo ya llego a temas importantes en el Consejo, es decir, yo no tenía tiempo de estar, espérenme tantito para analizar respecto de los registros o de quién va a poder hacer sustituciones y de qué calidades se trata. Es decir, efectivamente tú ya tienes que traer al menos la experiencia para poder determinar en tiempo y no estar generando estos vulneraciones a derechos o agravios que después puedan ser materia de impugnación. Y pues sí, obviamente es muy gratificante. Yo he tenido oportunidad de presidir, en aquel entonces era la Comisión Temporal de Asuntos Indígenas. Hay una reforma muy interesante que justo genera el Congreso del Estado, en donde la vuelve ya una comisión permanente. Pero antes de que esto sucediera, pues éramos una comisión temporal y tuve oportunidad de materializar una consulta indígena de acciones afirmativas. ¿Esto qué fue? Pues acercarnos a las comunidades indígenas de todo el estado de Morelos y poder tener un diálogo horizontal en mesas en donde escuchábamos sus propuestas, hacían opiniones, escuchábamos también pues las cuestiones que a veces no involucraban a la materia electoral, pero vimos ahí la necesidad de que todos querían comunicarse. Todos querían compartirnos algo, cuestionar acciones del gobierno del estado, del Poder Legislativo, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros como Instituto Electoral estábamos conscientes de que ahí no era. Sin embargo, pues eran asambleas en donde ellos pues tenían esa necesidad. Asambleas bastante extensas de 6-7 horas, en donde incluso teníamos que compartir comida en ese momento porque era bastante prolongado el tiempo donde se dialogaba, pero era muy gratificante el que al final se te acercaran y entendieran al menos qué era el INPEPAC,
porque muchos decían, es que yo pensé que ustedes eran el Instituto Nacional Electoral, yo pensé que ustedes daban credenciales de elector, pensé que se dedicaban a otras cuestiones, pero más enfocadas al INE. Entonces ahí se tenía pues la oportunidad de compartir un poquito de lo que hacíamos y regresaban a la siguiente asamblea. Entonces cuestiones como esas pues fueron gratificantes porque al final logramos escuchar, logramos dialogar, se llegaron a consensos, que eso se veía muy complicado cuando iniciaba una asamblea, porque tú decías, de aquí no vamos a sacar ningún consenso. Eran distintas voluntades, como en todos los lugares, y era poder generar, pues, con la visión de mejorar a los pueblos y las comunidades indígenas y que la representación fuera real. Algo de lo que hubo mucha queja en 2018 fue de la simulación, del fraude y de la permisión que hubo en el INPEPAC para que esto se pudiera crear. Esto nos lo hicieron evidente en cada una de las asambleas. Dividimos al estado de Morelos en 6 regiones para poder abarcar las comunidades y tuvimos distintas sedes. Visitamos Amayuca, Jojutla, Xochitepec, Cuernavaca, Cuautla y Yautepec. Y ahí pudimos acercar o comunicarnos con todas las comunidades de los 36 municipios y pues se les preguntaba, ¿no? Y todas iniciaban culpando al INPEPAC, haciendo señalamientos respecto de quienes actualmente ocupan un cargo público, tanto en ayuntamientos como en poder legislativo. Y bueno, finalmente concluíamos, respetuosamente escuchábamos todas las opiniones, pero concluíamos en que era importante que los pueblos y comunidades indígenas conocieran sus derechos político-electorales, claro, para empezar. Una vez conocidos estos derechos, saber que tenían un espacio para una representación indígena, que esta representación indígena tenía que ser reconocida por sus propias autoridades, que ellos tenían que identificar dentro de esta multiculturalidad que hay en el estado de Morelos, que no es la misma autoridad que representa en Tepoztlán, porque allá hay mayordomías, tal vez de carácter un poco más religioso, a un ayudante de alguna colonia. Hay algunas otras comunidades que le dan más énfasis a un comisariado ejidal o a un comisariado comunal. Hay algunos otros lugares que tienen un poco más específico su sistema normativo interno. Y esto también es muy gratificante saber que en tu estado hay un Hueyapan que cuenta con un consejo mayor de ancianos, con un consejo municipal representado por 5 barrios, en donde cada barrio tiene dos representaciones, y entonces tienes un consejo grandote de 10 personas, pero que ellos buscan también paridad, hombres y mujeres. Es decir, vas conociendo el estado de Morelos, visitas Sosocotla, que es una asamblea general, en donde actualmente sí hay un ayuntamiento, pero que se busca tomar decisiones a través de una asamblea, y pues también te vas enterando de la realidad, ¿no? No todos sabemos y no tenemos que tratar de esconderlo, pero Sosocotla vivió momentos muy complejos, en donde incluso hubo asesinatos, los cuales son muy lamentables, pero se buscó con ellos y se sigue buscando. Es una cuestión que tenemos que seguir teniendo acciones en favor de ellos, no solamente el INPEPAC, sino distintos órganos para poder generar certeza de cómo tendría que ser su sistema normativo, siempre respetando sus usos y costumbres. Entonces es interesante también Coatetelco, cómo tiene sus colonias, y te vas involucrando un poco más con las comunidades indígenas que a lo mejor no sabías que existían, pero pues que todos tienen, exacto, de cómo funciona al interior. Y algo que en esas asambleas les decíamos ya al final, era que ellos también tenían que asumir esa responsabilidad, que sus autoridades representativas, si es que generaban las asambleas con convocatoria, con perifoneo, con pegado de cartulinas, en la tortillería, en la primaria, pues que también ellos fueran responsables de a quién le daban esta constancia de autoadscripción, para que de esa manera pudieran advertir que si el INPEPAC les dio o les negó un registro cuando son candidatos, esto fue porque traían un documento. Y este documento pudo haber sido expedido por su ayudante de colonia,
por su comisariado ejidal, por su comisariado comunal o por la propia asamblea. Entonces, estas cuestiones son bastante interesantes. También integro una comisión que es de grupos vulnerables. Si nos permites, hacemos Sí, una sí. pausa y Vamos regresamos precisamente a platicar de las comisiones en las que estás participando en este proceso y justo el proceso electoral en el que ya estamos inmersos. Hacemos una pausa y regresamos. Claro que sí. En Parlamento 55, Regresamos. Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. en Parlamento 55, continuamos. Estamos de regreso en Parlamento 55 platicando con la consejera Maite Casales. Ya hablábamos de todo este interesante e importante trabajo que se realiza en el INPEPAC y bueno, pues ardua labor que has tenido en las comisiones en las que te ha tocado trabajar. Justo platicábamos al inicio, presides la Comisión Ejecutiva Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas y actualmente estás en comisiones que son temporales, ¿cierto? ¿Nos platicas un poquito de este trabajo Pero que se hace en las comisiones? diciendo que también tienes la de grupos vulnerables, ¿verdad? Que es la otra gran comisión. Esa la integro. Ah, eres Ajá. integrante. Sí. ¿verdad? ¿Y ahí cómo va el proceso con los grupos vulnerables? Pues también ha sido un proceso bastante complejo. Ahí se nos ordenaron hacer foros. Los grupos vulnerables reconocidos en Morelos son 5. Jóvenes, adultos mayores, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad y afromorelenses. También hubo una importante reforma, debo de reconocer, del Congreso del Estado para poder generar certeza respecto de cuáles eran los requisitos para que alguien se autoadscriba. Entonces quedaron muy puntuales y quiero compartir que yo integro una comisión que se llama RENACEDI, que es de todas las entidades federativas. Y Morelos, curiosamente, es de los pocos estados que tiene reglas claras en ese tema. Y también en el tema de autoadscripción indígena. Hay otros estados que sí van muy avanzados, como Oaxaca, como Guerrero, en el tema indígena, que tienen catálogos. También en Morelos tenemos catálogo de pueblos y comunidades indígenas, que es del Congreso del Estado. Tenemos catálogo de sistemas normativos. Es decir, está un poquito más delimitado que algunas otras entidades federativas. Y lo comparto porque hay compañeros consejeros que integran otros institutos que hacen cuestionamientos de temas en donde Morelos ya va un poquito o ya materializó esa actividad o ya tiene cuestiones más certeras de cómo es la autoadscripción. Entonces, esta reforma que hubo en junio del año pasado permitió que haya más certeza respecto de cómo se pueden autoadscribir todos estos grupos en situación de vulnerabilidad. Obviamente, reconozco que tal vez hay cuestiones que mejorar, pero al menos durante este proceso ya hay un poco de reglas más claras. Justo para allá iba mi pregunta. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue valorar todas las solicitudes, ¿no?, que presentan los candidatos, los partidos políticos, y definir cuáles cumplen y cuáles no? ¿Y qué tan difícil fue que obviamente detectar a aquellas personas que no cumplen con la autoadscripción? Tuvo que haber un análisis de las secretarías técnicas de cada comisión. Al igual que en el Congreso hay un secretario técnico dependiendo de las comisiones. Junto con la Dirección de Organización y Partidos Políticos y la estructura que tiene el INPEPAC para el proceso, es decir, hay un consejo estatal, pero hay 12 consejos distritales, dado que son 12 distritos de mayoría relativa.
y hay 36 consejos municipales, uno por cada municipio. Ellos son los encargados de ir analizando los registros, depende si es para integrar ayuntamiento, analiza consejo municipal. Si van a formar parte de diputaciones de mayoría relativa, analizan los 12 consejos distritales. Y si son candidatos plurinominales, nos los quedamos en el Consejo Estatal Electoral. Pero cada uno en el ámbito de sus competencias, pues analiza los documentos que presentan. Y fue un tema bastante complejo, tuvimos cerca de 4,500 registros. Y eso que solamente son ahora 12 partidos. Cuando fueron 23 hubo casi 9,000 registros. Y de estos, una vez que veíamos que faltaba algún elemento, por ejemplo, si alguien en Tetelcingo, que había dicho que iba a dar constancia de autoadscripción por asamblea, venía solamente con oficio del delegado, se hacía un requerimiento muy específico para decirle que tenían que subsanar. Si una persona con discapacidad presentaba un certificado médico, pero de un hospital, de un médico privado, se le hacía el requerimiento haciéndole el señalamiento que se tenía que ser de institución pública. Y en ese sentido se hacían requerimientos de 72 horas, por eso aquí les digo de la importancia de los plazos, y eran 72 horas no más. Si no subsanaban, se les daba un plazo único de 24 horas. Y posteriormente, pues ya se analizaba otorgarles o negarles el registro. En esa calidad. Porque algo muy importante que se generó en los lineamientos es que puede ser que te diéramos el registro. Estás registrado para poder, pero no te dábamos la condición. Es decir, puedes estar registrado, pudiste haber señalado que eras indígena, pero si no cumplías el requisito, estás registrado sin la calidad de indígena. Consejera, yo te quiero preguntar algo, pero pensando en audiencias jóvenes que no son especialistas en derecho y menos en derecho electoral, pero sí me han preguntado a mí muchas veces qué pasa ahora, porque por ejemplo, ¿no? En el 2018 fueron 14 mujeres, ¿no? Si no mal recuerdo, en el Congreso, y eso fue por las acciones afirmativas. Y ahora los ayuntamientos, los cabildos, ¿no? Antes pues estábamos acostumbrados que iba así como iba la lista, ¿no? El 1, el 2, el 3, pero ahora resulta que el que iba en el 7 entra y el que iba en el 1 no entró, y hasta conflictos entre las propias planillas ha habido, porque justamente acciones afirmativas desplazan en la lista a otros posibles candidatos. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo se toman esas decisiones? Eso se toma justo ya cuando estás en la asignación, es decir, ya que hubo la jornada electoral, ya que la ciudadanía manifestó su intención a través de las urnas el 2 de junio y comienzan lo que llamamos las asignaciones o las designaciones. Cuando tú votas por diputado porque en la boleta plasmaste, no hay movimiento alguno que tú puedas realizar para hacer lo que llamamos un ajuste y buscar la condición de indígena o de grupo vulnerable. En temas de diputaciones de mayoría relativa no puede haber movimiento porque del soberano. Exactamente. Pero los ajustes, que así se llaman, se pueden hacer en diputaciones de representación plurinominal. Y hasta ahora, como está el código, el ajuste es buscar una fórmula dentro de esos 12 diputados que formen parte de algún grupo vulnerable. Y ahí ya están las 5 en donde podrían haber elegido. Yo quiero comentar que los partidos políticos, cuando estábamos analizando las listas plurinominales, todos respetaron. Todos traen en primera posición, en segunda o hasta en tercera, más de un grupo vulnerable. Algunos trataron de poner a los 5 grupos vulnerables y sin que era su obligación, porque no estaban obligados, pusieron en sus listados indígenas o trataron de cubrir ese requisito. Entonces, sí lo están generando, aun cuando no era obligatorio en materia indígena, y lo están respetando cuando sí tenían la obligación de postular vulnerable. Y en ayuntamientos también están respetando las posiciones. Y esto lo que va a permitir es que no tenga que haber esos ajustes tan drásticos, ¿no? Que decían, ¿por qué si estaba yo en primero de la lista cuando generalmente es el regidor que entra? Bajaron hasta el 5. Bueno, pues porque buscábamos una condición en específico, que fuera indígena o que fuera de grupo vulnerable. Sin embargo, también puedo compartir que de los listados que presentan para integrar planillas,
vienen regidores en primeras posiciones que cumplen con las condiciones. Y esto va a permitir tal vez que no se generen esos movimientos o ajustes tan drásticos, pero sí podría haber ajustes respecto de las ya integraciones de ayuntamientos y de diputaciones de representación. Sí, las están incluyendo los partidos políticos, sí están presentando candidaturas de las personas jóvenes. Sí, un dato bien interesante es que de estos 5 grupos en situación de vulnerabilidad que comenté, casi en su mayoría son jóvenes. De hecho, desde el 2021, muchos cabildos se integraron por regidores jóvenes. Y hay una situación bien interesante en Morelos. Tuvimos a alguien que quería ser candidato a regidor con menos de 21 años. Es decir, las juventudes se adquieren desde 18 hasta 30. Y ellos tenían desde 18 hasta 20 años. Y tenían intención y el partido intentó registrarlos. Pero tenemos aquí una cuestión limitante, que conforme al código y a la constitución, para poder ser integrante de ayuntamiento son 21 años. Eso es un tema interesante que a lo mejor en algún momento se podría valorar y hacer una modificación, porque en otros estados se permite que con menor edad puedan formar parte de un ayuntamiento. Ay, consejera, pues qué interesantes los temas que estamos platicando. Sí, ojalá nos puedas acompañar en otro programa, ahorita que estamos en plena jornada electoral. Y ya para finalizar, precisamente, ¿qué le dirías a nuestra audiencia sobre este proceso electoral, sobre la importancia de la participación el día de las votaciones? Sí, bueno, pues obviamente solicitar que se informen, que hagan un voto informado, invitarlos a este domingo 21 de abril, es el primer debate entre gubernaturas, y estar pendientes de si se generan a solicitud de los candidatos, candidatas y partidos políticos debates en cuestiones municipales y distritales. Estos son a solicitud. Y bueno, pues también tenemos la plataforma Conóceles, en donde hay información relevante de los candidatos. Y también pues obviamente que participen, que salgan a votar el 2 de junio. Hay condiciones para que Morelos se pueda anunciar que va a vivir una jornada en paz y tranquilidad. Esperemos que así sea, como lo fue en 2021. Y ojalá podamos aumentar la participación ciudadana. Generalmente cuando hay elección de gobernador se sale más a votar. Pero aún así, Morelos, si bien está un poquito arriba de la media de la participación, o sea, sí somos un estado que salimos y participamos y queremos manifestar nuestra voluntad en las urnas, pero estamos por ahí de un 64% en la participación en el anterior 2018, que fue elección de gobernador. Entonces se espera que en esta elección concurrente ojalá y podamos superar esos porcentajes, no solamente para aumentar números, es algo más allá cuestión numérica, sino para justo poder materializar y llevar a cabo este ejercicio democrático que por tanto se ha buscado. Muchas gracias consejera Maite Casales del INPEPAC. Es un gusto tenerte y escucharte, y sobre todo pues es certeza de garantía que gente tan preparada como ustedes nos representen en el INPEPAC. Con esto despedimos a nuestras audiencias. Muchas gracias por vernos y escucharnos a través de Parlamento 55. Síganos en nuestras redes sociales y no dejen de mandarnos sus dudas, sus comentarios, para que nosotros también se los hagamos llegar a nuestros entrevistados. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.